Hola, hola, mis amores, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Lieti y soy una cubana que vive aquí en México. El día de hoy les recomiendo que se acomoden porque en el video vamos a estar hablando de un tema que va a ser un poquito extenso, siento yo, quizás no, pero bueno, pónganse cómodos como estoy yo, que ando aquí sentada en mi cama, en mi cuarto, en mi rinconcito seguro para hablar con ustedes y desahogarme un poco. Ustedes saben que de vez en cuando me gusta pues contarle algunas de mis experiencias, de cosas que vivo acá, de momentos chistosos que vivo, de momentos difíciles, complicados. Compartir esos momentos con ustedes me hace bien a mí. Entonces pues nada, comencemos el video del día de hoy porque les voy a estar hablando de errores que cometí cuando llegué aquí a México. Así que comencemos. Y pues sí, amores, vamos a estar hablando de errores que cometí cuando llegué acá a México como cubana que soy, emigrante, que no conocía nada de este país. Y bueno, quizás no sean como tal errores que llegué a cometer, sino más bien cosas que si tuviera la oportunidad de volver a hacer, de empezar de cero aquí en México, las haría diferente porque pues no me arrepiento, por así decirlo, de ninguna de ellas. Aquí no nos podemos arrepentir de nada en la vida porque todo lo que nos llevamos son experiencias para aprender y siempre tomar lo positivo de todo. Entonces, como número uno, les voy a mencionar y voy a empezar desde el principio, es que desde Cuba me hubiese gustado muchísimo haber podido encontrar una renta para cuando yo llegara aquí. De verdad que uno es cubano, sale de allá, lo que uno quiere es salir de Cuba, eso es lo que uno busca, ya, salirse de allá, uno no se preocupa por lo demás, uno lo que busca es salir y ya cuando uno sale ya uno resuelve. Es la mentalidad que tenemos mucho porque estamos en un país donde nos tiene prácticamente ahogados, en desesperación, sin alimentos, sin electricidad, pasando miles de necesidades, que lo que queremos ya es salir. Es como si tú estuvieras ahogándote y tú lo que buscas es la solución, cómo salirte de ahí y ya. ¿Sabes? Eso es lo que el cubano busca. Entonces, al yo estar así, en esa situación en Cuba, yo lo que quería era salirme ya de Cuba y no me importaba lo demás. Ya lo demás yo veía cómo lo arreglaba. Y pues ese fue el caso, de que yo salí de Cuba, no tenía renta ni nada cuando llegara aquí a México, pero yo dije, no importa, por el camino, en lo que llego a México, voy resolviendo, voy buscando, o ya cuando llega allá veo. Cuando llegué a Tapachula, pues sí tenía unas personas, amigos que me estaban recibiendo allá y en ese tiempo sí estuve como bastante cómoda, por así decirlo, no tuve que pagar renta, estaba tranquila, estable, pero yo sabía que ahí no iba a estar mucho tiempo. Mi idea siempre fue venirme para acá, para lo que viene siendo la ciudad y el estado de México, o sea, moverme por esta zona. Y por ese mismo error de no haber buscado una renta segura, pues al estar aquí, sí me demoré muchísimo en poder encontrar algo. Toda la renta que conseguía era para vivir con más personas. Los precios estaban súper elevados y yo que venía de Cuba, para mí $100, que aquí son alrededor de 2,000 pesos mexicanos, me resultaba muchísimo, muchísimo dinero. Eso para mí era muy caro, pero era lo que me tocaba pagar. Entonces, después de buscar y buscar, logramos conseguir una renta que es en la que actualmente estoy viviendo. Y en esta renta, pues déjame contarles que yo vivía acá con varias personas, que en total éramos 11 los que vivíamos en esta casa, y de renta pagábamos entre mi mamá y yo $300, 150 cada una. Imagínense ustedes, fue algo bastante fuerte porque en mi primer trabajo yo lo que cobraba en todo un mes de trabajo eran 4,000 pesos y mi mamá cobraba menos porque en aquel entonces, en el trabajo que ella está actualmente, que es el mismo que tenía cuando llegamos acá a México, pues sí que no le iba tan bien como en estos momentos. Ahí ella solo tenía 1 o 2 días de trabajo y trabajaba como ayudante. Entonces como que mucho dinerito no era que hacíamos. Entonces, gracias a Dios y a todo lo que existe y a una amiga mexicana que mi mamá logró hacer aquí en su trabajo, pues ella nos ayudó a conseguir otra renta donde sí vivíamos con otras personas, que era una familia de mexicanos, pero vivíamos en la misma casa con ellos, pero teníamos nuestro cuarto privado y ahí solo pagábamos 2,000 pesos mexicanos. O sea, imagínense de pagar $300, que eran 6,000 pesos, a solamente pagar 2,000 pesos, que eran $100. El gran cambio que dimos. Pero
como vivíamos con más personas al tiempo, pues igual decidimos buscar algo pues para nosotras. Poco a poco que íbamos mejorando económicamente, queríamos ir escalando a algo mejor porque sabíamos que aquí era donde íbamos a vivir y necesitábamos sí o sí establecernos ya. Esa casa fue la que ustedes como tal conocieron, que era donde yo vivía, donde estuve viviendo más tiempo, alrededor de un año estuve viviendo ahí hasta que decidí mudarme para Morelos. No salieron las cosas como pensé, me regresé de nuevo para acá y a día de hoy estoy en la primera casa que me recibió cuando llegué aquí a México. Se pueden imaginar. Entonces sí siento que eso fue algo que no fue muy ventajoso para nosotros, de que estuvimos constantemente cambiándonos de casa. Fue muchos cambios porque nosotros somos emigrantes, emigramos para México y entonces estar de casa en casa es lo mismo, es como estar múdate para aquí, múdate para allá, como emigrando de una casa para otra y es complicado sinceramente y a día de hoy no nos logramos aún establecer, o sea, aún no nos logramos estar en una casa que completamente esté deshabilitada, que podamos comprarnos nuestras cosas propias, no hemos podido aún. Y si quizás desde Cuba yo hubiese investigado bien de que cuando yo llegara aquí ya tener una casa, aunque estuviese vacía, no tenerle miedo a eso, de que mudarme para una casa completamente vacía, pues quizás yo aún me mantuviera en esa casa. No sé, porque el destino es muy loco y pueden pasar muchas cosas. Pero bueno, sí siento que eso fue algo que no nos favoreció mucho, el hecho de no buscar una renta desde ese momento que estábamos en Cuba. Como número 2, pues aprendería desde un inicio a usar el transporte público. Los que están aquí desde que yo inicié el canal, pues saben de que yo al inicio no sabía usar metro, no sabía usar combi, no sabía usar ningún medio de transporte público acá en México. Y lo que mayormente yo hacía era pues pedirme taxi, pedirme Uber, Didi, todo ese tipo de cosas que me llevaran del lugar donde yo estaba directo a donde quería ir. Entonces estuve así mucho tiempo gastando mucho dinero, dinero que a veces incluso no tenía, pero por miedo a aventarme sola a usar transporte público, pues me llevó a gastarme mucho dinerito en taxis y así. Entonces eso es algo que sí cambiaría, ¿sabes? O que me hubiese gustado como haberlo hecho mejor. También yo siento que es que como yo vivía en el estado y no en la Ciudad de México, no estaba directamente con el metro, pues creo que también por eso. Y ya cuando empecé a hacer más relaciones, amistades y así, fue que empecé a decir, mira, yo tengo que ya aprender. Fue un día también que yo les grabé el video y todo y dije, miren, ya tengo que quitarme el miedo, ya tengo que aprender a usar el metro yo solita. Y me fui y me aventé, como dicen ustedes, y aprendí a usar el metro. No sé cómo fue, yo me fui guiando, me fueron indicando, le pregunté a las personas, se me quitó el miedo, la pena y aprendí a usar el transporte público. A día de hoy yo sé usar la combi, el metro, el metrobús, el tren insurgente, el tren suburbano, todos los medios de transporte que hasta ahora he tenido la oportunidad de conocer acá en México, ya lo sé usar gracias a Dios y a todas las personas que me ayudaron y me indicaron cómo hacerlo. Y no es nada complicado, todo es el miedo que uno tiene y las barreras que uno mismo se pone, porque al final aquí en esta vida todo se puede si te lo propones. Pero yo tampoco puedo maltratarme a mí misma de echarme la culpa y culparme de estas cosas, porque a ver, es un poco entendible. Como les digo, vengo de Cuba. En Cuba el transporte público prácticamente ni existe. En La Habana es donde único abundaba un poco más el transporte público y también era súper escaso. Te lo digo yo que viví en la parte oriental de Cuba, en Holguín, y que viví también en La Habana. O sea, ya últimamente el transporte público en Cuba no existía. Entonces, pues sale uno de Cuba con esa mentalidad y llegar aquí, yo no tenía ni idea que aquí existía hasta el metro. O sea, ni metro, ni metrobús, ni tren insurgente, ni tren suburbano, nada de eso en mi mente existía que aquí había. O sea, literalmente. Ya lo fui descubriendo por ustedes mismos y por los mismos mexicanos, vecinos míos, que me iban recomendando también para que yo no gastara, como les mencioné, tanto dinero en taxis. Otro punto más a mencionarles es que pues buscaría mejores opciones de trabajo. Sinceramente yo misma me infravaloré cuando llegué acá a México, sentí que como era emigrante, era cubana, no tenía papeles,
no iba a conseguir un trabajo que me pagaran bien. Vine con esa mentalidad de Cuba, tristemente, y acepté el primer trabajo que me dieron. También vamos a mencionar, cuando uno llega aquí a México sin nada o a cualquier otro país, oye, en lo que te den trabajo, agárralo, acéptalo. Y por eso yo lo hice, porque obviamente no me iba a poner en ese entonces exquisita a decir, no, yo necesito, yo me merezco un trabajo mejor. No. A lo que me refiero es que luego de yo haber tenido la experiencia de trabajar en ese lugar que me pagaban el día 250 pesos, pues no hubiese aceptado otro trabajo donde me pagaran menos. Hubiese buscado, pues obviamente siempre trabajos mejores, porque lo bueno que tiene México es que siempre vas a encontrar trabajo, siempre, donde quiera que tú busques, vas a encontrar trabajo, te van a ofrecer trabajo. Yo nunca le he tenido miedo al trabajo, ni de trabajar en nada, mi vida. Yo en lo que apareciera, ahí le decía, vamos, hay que cortar frutas, vamos, hay que cargar costales de frutas, vamos, los cargo. Tengo que vender papas y dorilocos, lo vendo, lo que fuera, yo me aventaba y decía, sí, acepto el trabajo. Pero sí tengo que confesarles que, como ya les he hablado a ustedes otras veces, sí he aceptado trabajo donde incluso a la semana me han llegado a pagar solamente 800 pesos. Entonces, pues sí que quizás, quizás pues me tenía que haber valorado un poquito más en ese aspecto, y más que en esos entonces ya yo llevaba un buen tiempo acá en México, ya sabía un poco más, ya tenía un poco más de experiencia en el ámbito laboral y en el ámbito de desempeñarme acá en el país, de desenvolverme. Entonces, pues eso es algo que sí, porque sí estuve mucho tiempo trabajando por bien poquito dinero, y dinero que me hacía falta, que por eso trabajaba, porque necesitaba la plata. Aquí el dinero siempre hace falta, y en ese entonces aún más, porque cuando eso yo no hacía redes sociales, yo vivía de mi trabajito. Entonces imagínense pagar una renta de 5,000 pesos y aparte de solamente cobrar 800 pesos a la semana, como que las cosas no cuadran. Así que me hubiese puesto a buscar más opciones. Pero bueno, yo, como les digo, me infravaloré un poco en tener la mentalidad de como que no me iba a conseguir algo mejor. Y algo de lo que yo nunca les he hablado y les he mencionado es que yo no tenía idea que aquí en México existieran tantos supermercados. Literalmente. Es que bueno, yo vivo acá en el Estado de México, en un pueblito así, que bueno, que como que lo que tú miras para un lado son casas, mira para el otro son casas, y lo más cercano a donde yo vivo es una bodega Aurrerá. El Walmart vine a verlo cuando ustedes me pidieron a mí que visitara el Walmart, pero no tenía ni idea de que existiera ni Walmart, ni Soriana, ni que existiera tampoco acá Costco, ni Chedraui. O sea, todos esos supermercados que hay aquí, yo no tenía ni idea. Para mí existía Bodega Aurrerá y ya. Entonces, ahí era donde yo siempre iba a hacer la compra. Y ustedes saben que es un poquito más costosito. Hay opciones un poco más económicas, como es el caso de que también está la tienda 3B. Entonces, al principio sí que me gastaba un poquito más de dinero. Entonces, ese es como un pequeñísimo error que yo cometí, que era que todo lo compraba en Bodega Aurrerá. Todo, hasta lo más mínimo, todo lo que yo necesitaba lo compraba ahí. Pero obviamente que con el tiempo, pues fui dándome cuenta de que tengo que ver opciones. Otro asunto más que me pasaba con este tema es de que yo entraba a Bodega Aurrerá y yo, al no estar acostumbrada a ver tanta abundancia de productos, me atormentaba, literalmente. Y yo miraba un estante lleno de desodorantes que yo no tenía la capacidad como para ver de uno en uno cuál era el de mejor precio o cuál era el que se ajustaba más a mis necesidades. Yo agarraba el primero que veía y me iba y me lo llevaba, porque era infinito de tipos de desodorante. Poniéndole el ejemplo de los desodorantes, era un estante lleno que yo una vez se los dije, yo me mareaba cuando entraba a los supermercados, literalmente me daba mareo porque era tantos colores, tantas cosas, tantos estantes grandes que yo sentía que se me venían arriba, porque eran cosas a las que yo no estaba adaptada. Y al principio, como les digo, agarraba lo primero que veía, estaba buscando arroz, este mismo, no veía si era el mejor tipo de arroz o si era el más económico o si era el que se ajustaba mejor a mis necesidades, nada, yo lo agarraba y me iba.
literalmente. Pero ya a día de hoy obviamente busco opciones mejores. Si siento que no tengo mucho dinero esta semana, digo, vámonos para 3B, que el presupuesto está bajo y compro allá en 3B, un ejemplo, el arroz, aceite, cosas así, que para mí sea un poquito más económica y que yo me pueda ahorrar un poquito más de dinero. A día de hoy ya lo aprendí, pero sí que es algo que me hubiese gustado aprender desde que llegué aquí. Tengo que serle sincera con algo, y es que cuando yo llegué aquí a México yo no hacía amigos. Sí, es algo triste porque sinceramente pues no me relacionaba con nadie, estaba solita, mi mamá y yo. Mi mamá sí hacía muchas amistades, pero yo literalmente no hablaba con nadie. Yo trabajaba en un puestecito porque yo apenas que llegué aquí a México, lo primero que hice fue conseguirme un trabajo llegando aquí al Estado de México. Y yo estaba en un puestecito, trabajaba e incluso a los clientes solo qué desea, qué gusta, le vendía, le recibía el dinero, gracias, adiós, ya. No me relacionaba mucho con las personas. Y sí que les digo que es un error de mi parte porque la atención al cliente es algo primordial y algo que aquí en México ustedes pues es un tema bastante delicado porque ustedes sí dan una muy buena atención al cliente. Aquí siempre se le trata con cariño a las personas, siempre se le trata bien, siempre las personas están a la orden de sus clientes y pues en mi trabajo era algo que yo no hacía, ni en mi trabajo ni en mi vida social. No me relacionaba con nadie y no era porque yo no quisiera, no me lo tomen a mal, sino porque yo estaba tan enfocada en trabajar y en mis cosas. O sea, mi rutina era muy básica. Era despertarme, trabajar, llegar a la casa, dormir. Despertarme, trabajar, llegar a la casa, dormir. Literalmente. Y también que yo trabajaba dentro de un área donde estaba la bodega ahorrera y entonces las personas que trabajaban alrededor mío pues eran los que trabajaban dentro de la bodega ahorrera y eran los que se le conocen aquí como viene, que son las personas que se encargan del estacionamiento del lugar. Entonces con ellos a veces sí hablaba, ellos como que querían saber más de mí, pero el tema de mi pena era que como yo soy cubana, pues ya enseguida notaban que yo no era de ahí y entonces me apenaba muchísimo mi acento, me apenaba muchísimo, no sé, yo digo que es como que estaba muy guajira yo, es como cuando allá en Cuba el que vive en el campo va a La Habana, a la ciudad, anda así como cohibido, eso mismo me pasaba a mí aquí en México. Pero bueno, gracias a esos compañeros míos de trabajo que eran los viene, pues fui relacionándome con ellos, fui conversando y ellos me tomaron tanto cariño que recuerdo que es un momento bastante bonito. Ellos me brindaron cuando fueron a partir la rosca de Reyes, eso fue en enero, pues me brindaron de la rosca y me brindaron chocolate. Y yo les dije, ay, gracias, no, se los negué, pero no por mal, sino porque me daba pena. Y ellos me dijeron, no, agárralo, no nos los puedes rechazar porque eso es una tradición que tenemos acá en México. Y me explicaron que al que le saliera el niño Jesús y así todo. Y fue bonito, ¿sabes? Fue bonito que me incluyeran en partir con ellos la rosca de Reyes. De verdad que fue una experiencia muy bonita que tengo de ese lugar. Y ahí fue que me fui como desenvolviendo un poquito más y relacionándome más con ellos. Ya llegó un punto en que bromeábamos, nos reíamos y así. Y a día de hoy yo paso por allá y siempre los saludo. Y pues obviamente a día de hoy ya no tengo ningún tipo de pena y al contrario, ya pues más bien me gusta que noten que no soy de aquí, o sea, que soy cubana. Me gusta hablarles de mis raíces, de dónde vengo, de quién soy. Pero sí, como les digo, antes no era así, antes me apenaba mucho, a día de hoy no. Yo soy una persona que soy súper extrovertida, aunque ustedes no lo crean. A veces sí, cuando estoy conociendo a las personas soy un poco más tímida, más introvertida, pero luego que agarro confianza soy muy extrovertida. Y entonces pues ya a día de hoy sí tengo amigos, ya me relaciono con todos, ya fluyo mejor. Y otro punto más a mencionarles a ustedes es que disfrutaría más el proceso y dejaría de pensar tanto en Cuba. Al principio que llegué aquí, yo pensaba todo el tiempo en Cuba, todo lo comparaba con Cuba, todo, absolutamente todo. A día de hoy yo sí les cuento a ustedes mis experiencias y sí comparo, pero de manera como positiva, de las cosas de acá de México, les cuento de lo que vivíamos el cubano, pero a lo que me refiero de que comparaba era de que aquí, si yo iba a comprar algo, pues yo hacía la conversión en pesos cubanos a ver cuánto era. Lo que yo ganaba aquí a la semana de trabajo también lo comparaba
y todo lo comparaba a los precios de Cuba y eso era una mala costumbre que tenía, porque al final ya yo no estaba viviendo en Cuba, yo estoy viviendo acá en México, entonces tengo que centrarme y enfocarme en lo de aquí. También pensaba mucho en las cosas que dejé porque tuve que vender todo, tuve que dejar todo mi futuro atrás y yo decía, ¿cuándo yo lograré tener lo que yo tenía ya acá, acá en México? ¿Sabes? Como que en parte me dolió mucho deshacerme de todas mis pertenencias y las cositas de valor que yo tenía. Y yo estoy consciente de que lo material, pues uno lo vuelve a recuperar, uno vuelve a trabajar y lo vuelve a tener, pero en Cuba, con tanta escasez, con tantas necesidades y con lo difícil que es poderte hacer de algunas cositas de valor hasta por lo más mínimo, hasta una prenda, una ropa, es tan difícil que tú le agarras tanto cariño y lo cuidas tanto que luego cuesta desprenderse de esas cosas, aunque sean cosas materiales. Y gracias a Dios a día de hoy yo ya no le tengo como ese amor, como por así decirlo, a la ropa, que era una de las cosas que yo siempre me atormentaba porque yo llegué aquí sin nada de ropa y todos los días me ponía la misma ropita. Una amiga de mi mamá, pues del trabajo nos regaló varias ropas y yo era feliz con esa ropita y siempre las lavaba y me las volvía a poner y así. Y las cuidaba muchísimo, pero bueno, a día de hoy lo que quiero decir es, no es que yo no cuide la ropa, sino que ya no les tengo ese amor. Si tengo que deshacerme ahora de toda esta ropa y volver a empezar de cero, lo hago con toda la fe y con toda la mente positiva de que voy a volver a levantarme y a tener lo que me proponga, pero en aquel entonces que nunca había dejado lo mío de lado, nunca había tenido esa pérdida, pues sí me costó un poco más. Y antes de terminar este video, pues quiero comentarles que estas son experiencias mías, todo lo que me ha tocado vivir y obviamente estoy consciente de que pues esas cosas que viví al principio, pues tenía que vivirlas para poder hoy ser lo que soy y poder tener la mentalidad que tengo y todo lo que he logrado, pues fue gracias también a esas vivencias que tuve, a esas experiencias y siempre, siempre muy agradecida con el mexicano, siempre. Dense cuenta que de todos los que les conté, siempre había un mexicano presente brindándome su apoyo y su ayuda. Y siempre estoy sumamente agradecida por eso y agradecida acá con este país porque es el que me ha ayudado a crecer y a tener incluso mucho más de lo que tuve en mi propio país. De verdad que a veces me quedo sin palabras de lo tan feliz, tan agradecida y tan bendecida que me siento yo acá. Y bueno, nada, amores, déjenme saber qué creen de todo esto que les comenté a ustedes. Los estaré leyendo por ahí abajito en los comentarios. Recuerden que me ayuda mucho si le dan like, si comentan, comparten y hipean este video y sobre todo si se suscriben si aún no lo han hecho. Los leeré por ahí abajito. Nos vemos en un próximo video. Bye.